La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, grupos terroristas como Hezbollah y cárteles de droga. Ella llegó a Oslo anoche y hoy se reunió con el primer ministro noruego. Los trolebuses comprados por el municipio de Quito no cumplieron con 15 especificaciones técnicas que van desde la pintura hasta sistemas de control. Por eso la Contraloría emitió glosas y responsabilidades administrativas. El 52% de los trabajadores que reciben el 13º sueldo lo usa para pagar deudas. Un estudio determina que el sobresueldo no llega a todos los trabajadores por la informalidad. Más de 400 hectáreas de páramo, bosques de pino y maleza han sido consumidos por un incendio forestal en la parroquia San Juan, en las faldas del Nevado Chimborazo. Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que permita capturar a Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias El Churrón, considerado cabecilla de los choneros. Dos camiones chocaron en la vía Loac-Santo Domingo. Una persona falleció en el siniestro que mantuvo cerrada la carretera durante 5 horas. Aquí la información en este jueves 11 de diciembre de 2025. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, salió al balcón del Gran Hotel en Oslo esta madrugada. Y esto ocurre luego de que Machado tuvo que permanecer por más de un año en la clandestinidad debido a la persecución del régimen madurista. María Corina, Nobel por la Libertad. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dejó la clandestinidad y llegó a Oslo esta madrugada. No pudo asistir a tiempo a la ceremonia en la que su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre. Machado dijo que retornará pronto a Venezuela y que su regreso no dependerá de si Maduro continúa o no en el poder. A las 2:25 de la madrugada en Noruega, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz salió al balcón del Gran Hotel de Oslo. Debido a las amenazas y persecución por parte del régimen venezolano, pasó más de un año en la clandestinidad y esta fue su primera aparición pública. Saludó a un centenar de simpatizantes que la recibieron con una ovación y gritos de libertad. Y en la calle abrazó a sus seguidores. En la mañana estuvo en el Parlamento noruego, donde firmó el libro de visitantes distinguidos y dio una rueda de prensa junto con el primer ministro noruego, Jonas Gahr. Machado dijo que no cree que el gobierno venezolano supiera dónde se escondió durante la mayor parte del año y se refirió así a la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que sostiene el régimen es un sistema de represión fuertemente financiado. Los fondos vienen del tráfico de armas, petróleo y del tráfico humano. Tenemos que cortar esos flujos y pedimos a la comunidad internacional que lo haga. Cuando se le preguntó por una posible invasión de Estados Unidos, respondió que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, carteles de droga, y que esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de América. En otra conferencia de prensa, dijo que volverá a Venezuela con las condiciones propicias y que esto no depende de la salida del régimen de Maduro. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. Informó que antes de volver a su país, sostendrá algunas reuniones internacionales y acudirá a varias citas médicas. El régimen de Caracas había advertido que sería considerada fugitiva si abandonaba el país, ya que es investigada por conspiración, traición a la patria, instigación al odio y terrorismo.
En Venezuela, Nicolás Maduro rechazó la entrega del Nobel a Machado y dijo que en Oslo también hubo protestas por el galardón. Aseguró que le llegaron imágenes de la movilización de unas 200 personas contra la que llamó la belicista Machado. Dijo que estas son protestas por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz. Esta declaración ocurrió en un acto público en Caracas por el aniversario de la batalla de Santa Inés, después de que María Corina Machado recibiera el galardón. Troles, un contrato bajo dudas. La Contraloría determinó el incumplimiento de 15 de 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato para la adquisición de 60 trolebuses eléctricos por parte del municipio de Quito. El perjuicio económico asciende a 2,5 millones de dólares y el organismo identificó indicios de responsabilidad penal. Paul Romero con más información. El municipio de Quito está en la mira de las entidades de control y de justicia por irregularidades en el millonario contrato de adquisición de 60 trolebuses eléctricos para la modernización del sistema de transporte de la capital. La Contraloría determinó el incumplimiento de 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato tras una constatación física que realizó un equipo técnico entre agosto y septiembre pasado a los buses comprados. Ahí encontró problemas de diferentes tipos, desde pintura hasta sistemas de control, además de inconsistencias en los sistemas de protecciones eléctricas, de información a bordo, asientos, salidas de emergencia, techos, parachoques, aislamiento acústico. Según la Contraloría, no se pudo cuantificar las especificaciones técnicas observadas porque las unidades de trolebús no cuentan con costos unitarios a detalle, es decir, el valor de cada componente. Además, la empresa fabricante, su representante o distribuidor en Ecuador no proporcionó información de los costos al equipo auditor. También la Contraloría observó la falta de documentación sobre la aprobación del diseño de la unidad prototipo, sin incorporar el sistema de control de estabilidad ni el programa electrónico. Por estas, entre otras observaciones, el organismo de control determinó indicios de responsabilidad penal de los implicados en el contrato. El informe pasará a la Fiscalía para la investigación correspondiente. ADN impidió la calificación del juicio político al exministro de Salud Jimmy Martin en la Comisión de Fiscalización. Al ser mayoría, su abstención dejó en el limbo el proceso. La oposición los acusa de blindar a los funcionarios del gobierno en la Asamblea, como lo informa a continuación Patricio Díaz. En la Comisión de Fiscalización era visible la tensión. El correísmo estaba a la espera de que se aboque conocimiento del juicio político al exministro de Salud Jimmy Martin y se define incluso un cronograma para el proceso. Pero no. El pedido de juicio fue aprobado por el CAL y parecía una formalidad que la comisión lo conozca. A la hora de votar, los 4 legisladores del correísmo respaldaron la moción. Los 6 del oficialismo se abstuvieron. Se pidió reconsideración y las cosas, en lugar de cambiar, se consumaron. No ha sido aprobada la reconsideración planteada. Muchas gracias, se clausura la sesión. ADN impidió que se inicie el juicio al exministro. La comisión no lo calificó y lo dejó en el limbo. El correísmo los acusa de mantener un permanente blindaje a los funcionarios del gobierno. Hemos tenido una Asamblea Nacional que ha bloqueado el control político. Sigue blindando y seguimos teniendo cambios del orden del día irrisorios. Se ha convertido lamentablemente en una comisión de fiscalización de archivo. El oficialismo no explicó sus razones en la comisión. Mediante comunicado dijeron que no se prestan para espectáculos, que abstenerse no es encubrir. La coordinadora de la bancada defendió la decisión de sus compañeros. ¿Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente 4 meses? Cuando esto es un proceso que, recordemos, es la consecuencia del abandono y la corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa. El juicio político contra Jimmy Martin lo presentó el correísmo por incumplimiento de funciones en temas como el abastecimiento de medicamentos e insumos, la falta de pagos a prestadores externos, entre otros. Más de 400 hectáreas se han consumido por un incendio forestal en la parroquia San Juan, en las faldas del Nevado Chimborazo. Ángel Pilatuña nos informa que 35 personas, entre bomberos y guardaparques, trabajan en 5 focos activos para sofocar el fuego.
Combate fuegos en mano, 30 bomberos de Riobamba y 5 guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo enfrentan un incendio en el sector Cuxquisurcuna, en la parroquia San Juan, en las faldas del Nevado. El fuego, que empezó la noche del martes, ya ha consumido más de 400 hectáreas de páramo, además de bosque de pino, polilepis, arbustos y maleza. Que la migración de los animales también del sector ha sido considerable, porque al momento tenemos un aproximado de 410 hectáreas consumidas. Bueno, plantas nativas y también el tema de pajonales es algo que afecta muchísimo en el sector, el incendio forestal en el cual nos encontramos actualmente. Este jueves, 8 camionetas del Cuerpo de Bomberos trasladaron al personal por caminos de tercer orden hasta una zona de complejo acceso. El operativo comenzó a las 6 de la mañana. Al momento tenemos ya el flanco derecho ya controlado. Nosotros al momento tenemos 5 focos activos en el flanco izquierdo. Estos focos ahorita vamos a trabajar en el sector para poder nosotros declarar como terminado el incendio forestal. Las autoridades investigan el origen del fuego y piden a los pobladores de zonas rurales evitar quemar maleza, ya que podrían originar nuevas. Un nuevo estudio revela que 4 de cada 10 trabajadores ecuatorianos no percibe el 13º sueldo. La investigación destaca cómo este beneficio incide en la motivación de los empleados y explica los rubros en los que suelen invertir dichos ingresos. Joel Vanegas con los datos. 4 de cada 10 trabajadores en Ecuador no recibe el 13º sueldo en diciembre, pese a ser un derecho garantizado por ley. Así lo revela un estudio de Multitrabajos en el que participaron 459 trabajadores del país. De acuerdo con la investigación, la cifra muestra una mejora respecto a 2024 de 9 puntos porcentuales, cuando únicamente el 51% decía recibirlo. La principal razón por la que los trabajadores no reciben el 10º es la informalidad laboral. Este dato coincide con el último reporte del INEC, que en octubre de este año registró que el 51.5% de las personas ocupadas trabaja en el sector informal. ¿Y qué hacen con el dinero extra quienes reciben el 13º sueldo? El 52% lo utiliza para pagar deudas, el 20% para compras navideñas, el 17% para ahorro y solo el 11% para inversiones. Aún así, la mitad de los encuestados señala que el monto no les alcanza para cubrir todos los gastos de diciembre, mientras que el resto afirma que sí logra cubrir sus necesidades hasta el fin de año. El estudio también evidencia el impacto del beneficio en el clima laboral. 8 de cada 10 trabajadores asegura que el 10º incrementa su motivación y bienestar, es decir, que es más feliz realizando sus labores diarias, convirtiéndolo en una causa clave para entornos laborales más estables y productivos. Una persona falleció en un siniestro de tránsito esta madrugada en la vía Aloac-Santo Domingo. 2 vehículos pesados colisionaron y se desató un incendio en plena vía. La información con Alex Ceballos. Eran las 5:21 de la madrugada de este jueves, cuando se produjo la colisión. Segundos después, las llamas envolvieron a los 2 vehículos. Los conductores, que a esa hora transitaban por el kilómetro 2,5 de la carretera Aloac-Santo Domingo, intentaron salvar a los ocupantes utilizando extintores, pero el fuego era incontrolable, relatan. El señor gritaba, ayúdenme, pero no se pudo hacer nada. Teníamos la gente, gracias, con extintores pequeños, pero no se pudo, que la llama fue demasiado. Un conductor logró salir, pero otro pasajero no lo pudo hacer y lamentablemente falleció. Los 2 tráilers quedaron destruidos. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía tomó evidencias para determinar responsabilidades. Encuentran los vehículos totalmente incinerados, de igual manera los documentos. Todavía no tenemos identificado a los conductores ni a la persona que se encuentra fallecida. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía atendió la emergencia, que ocasionó el cierre total por 5 horas de esta importante carretera que une la sierra con la costa. La desgracia ocurrió en la última curva antes de llegar a la población de Aloac. Los bomberos realizaron enfriamientos constantes durante todo el proceso de retiro de los 2 vehículos involucrados. Uno llegaba a la sierra cargado de materia prima para cemento y el otro iba rumbo a la costa sin carga.
Cárceles. Abandono estatal. Un juez constitucional en Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para atender la crisis sanitaria por tuberculosis en la penitenciaría del Litoral. El magistrado declaró que de manera urgente se instale una mesa de emergencia penitenciaria para solventar esta situación. Bessie Granja con la ampliación de la noticia. Este miércoles, un juez constitucional del Complejo Judicial de la Florida en Guayaquil declaró la violación de derechos de los presos de la penitenciaría del Litoral, derivada de la crisis de tuberculosis. Así lo resolvió tras aceptar parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Para el magistrado, los casos de desnutrición crónica, tuberculosis y otras enfermedades, así como el no cumplimiento por parte del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y Fuerzas Armadas, de órdenes judiciales para que los presos crónicos reciban atención médica especializada en hospitales, ha abonado a la violación de derechos como acceso a la salud, alimentación y rehabilitación. La penitenciaría del Litoral de Guayaquil es la cárcel que concentra la mayoría de pacientes con tuberculosis. A escala nacional, en los centros de reclusión hay 1.131 casos, de los cuales 553 están aquí. Jueces de garantías penitenciarias en varias visitas han constatado que no todos los enfermos acceden a tratamiento médico, lo que complica aún más la situación sanitaria. Entre las acciones de reparación, el juez solicitó que se instale de manera inmediata una mesa de emergencia penitenciaria integrada por el SNAI, los Ministerios de Defensa, Salud, Interior, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, con la asistencia de organismos internacionales. En ella también deben cooperar los comités de los familiares de reclusos para encontrar las soluciones urgentes a esta crisis. En la penitenciaría del Litoral permanecen 7.100 presos y se han registrado más de 600 muertes. Dos jueces provinciales que conocen causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio denuncian amenazas e intimidación y piden protección del Estado. Temen por sus vidas y las de sus familias. Dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, que conocen causas relacionadas con el caso de Fernando Villavicencio, han sufrido intimidación y amenazas desde hace un año, cuando sentenciaron por tenencia de armas a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quien este viernes será vinculado al caso Magnicidio FB. Se trata de Maritza Romero y Marco Navarrete de la Sala Penal. Este lunes enviaron oficios al ministro del Interior, John Reinberg, y al presidente del Consejo de la Judicatura, informando sobre estos hechos, el último ocurrido el pasado jueves. Según el documento, recibieron amenazas provenientes de números internacionales, por lo que solicitan refuerzo integral de su seguridad personal y laboral, y que se realice un barrido electrónico especializado en sus oficinas y vehículos, porque ha habido filtración de información de sus causas y sospechan que hay dispositivos de vigilancia, interceptación o geolocalización. El número del que les describieron, advirtiendo que se cuiden, es de Estados Unidos. Los jueces aún no han recibido respuesta a su pedido. Desde febrero tienen seguridad temporal. Los acompaña un uniformado, pero advierten que su nivel de riesgo se ha incrementado y ellos y sus familias están en peligro inminente. Además del caso de alias Gordo Luis, los jueces tienen en sus manos la causa de María Daniela Ayala. Se trata de la jueza que en inicio estuvo a cargo del proceso por la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio. No dio paso a la prisión de los procesados Javier Jordán y José Serrano. Fue suspendida y enfrenta denuncias de las hijas de Fernando Villavicencio y del ministro del Interior. Los jueces Maritza Romero y Marco Navarrete deberán decidir si declaran la manifiesta negligencia o error inexcusable para que la jueza Ayala sea destituida, o si la absuelven para que vuelva a sus funciones y al caso Magnicidio FB. Más adelante en Televistazo, la supergripe enciende las alertas en los sistemas sanitarios de Europa y Asia. Ya le contamos cuáles son los síntomas y la situación en Ecuador.
La nueva variante del virus de la influenza AH3N2 genera alerta sanitaria especialmente en Europa. La llamada supergripe incluso ha provocado el cierre de escuelas. Pero, ¿qué sucede en el Ecuador? Lo explica Carla Delgado. La supergripe enciende las alertas en los sistemas sanitarios del mundo. Se trata de la variante K de la influenza AH3N2, considerada una de las más agresivas. Por esta razón, en algunos países de Asia y Europa ya se han dispuesto cierres temporales de escuelas en zonas puntuales. Aunque todavía no se confirma su presencia en Ecuador, es evidente el incremento de los casos de influenza. Solo en consultas privadas los diagnósticos pasaron de 2 casos diarios a 12, lo que representa un aumento del 500%. El infectólogo David Larreategui explica que este brote de influenza se adelantó. Tenemos una influenza muy severa en diciembre que empieza por lo general entre el 18 y el 20. Pero ¿qué es lo que se vio este año con esta variante? En los brotes en todo el mundo, en el hemisferio norte y en la línea ecuatorial, que son los brotes de diciembre, se adelantaron 2 semanas. Según el especialista, mientras una influenza estacional común puede contagiar a 3 personas, esta nueva subvariante contagia el doble, lo que explicaría el rápido aumento de casos. Entre los síntomas destacan rinorrea abundante. Aunque no es más mortal, preocupa porque provoca síntomas más severos, especialmente en adultos mayores o en personas con factores de riesgo. Por eso recalca la importancia de la vacunación y de mantener las medidas preventivas. No automedicarse, no usar antibióticos, que eso es importantísimo. Son enfermedades virales y nos empezamos a tomar acitromicina y antibióticos que pueden empeorar la enfermedad. Por ahora la mortalidad asociada a esta supergripe se mantiene baja, pero puede aumentar en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas si no se recibe atención oportuna. Mundo. Los candidatos finalistas a la segunda vuelta presidencial en Chile comienzan a cerrar campañas de cara a la elección del domingo. El conservador José Antonio Kast y la representante de las izquierdas, Janet Jara, sostuvieron el último debate con el que Jara espera remontar el resultado de las encuestas más recientes que no la favorecen. 15 millones de chilenos están llamados a votar este 14 de diciembre y a solo 3 días del balotaje se cierran las campañas. Janet Jara tuvo un acto masivo en la comuna popular Puente Alto en Santiago, la capital, y esta noche culmina con un evento en la Araucanía. Coincidirá en esa región del sur de Chile con el derechista José Antonio Kast, que alista su cierre en una concentración en la ciudad de Temuco. Las encuestas favorecen a Kast desde el inicio de la carrera presidencial y ahora suma la intención de voto de los otros candidatos derechistas que se presentaron en la primera vuelta. Janet Jara espera también otros apoyos, especialmente de los indecisos. Uno de los últimos sondeos le da a Kast del Partido Republicano y la Alianza Cambio por Chile un 58% y a Janet Jara del Partido Comunista y la Alianza de Izquierdas Unidad por Chile el 42%. Ella espera remontar esos números luego del debate del martes en el que discutieron sobre seguridad, pero también sobre migración ilegal en Chile. Jara dice que las posturas de Kast generan incertidumbre. Las propuestas imaginarias que se han hecho al respecto, de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje. Después... Kast cifra la cantidad de inmigrantes en situación irregular en 300.000 y les pone plazo para irse. Y le estamos diciendo a todos ellos que les quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente. Jara llega a esta segunda vuelta luego de ocupar el Ministerio de Trabajo en el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Para Kast es su tercera candidatura presidencial y está convencido del giro a la derecha que va a tomar Chile cuando se inaugure el nuevo gobierno el próximo 11 de marzo. Más importante que los partidos... En el noreste de China se alistan detalles para la exposición número 38 de esculturas de nieve de la Isla del Sol de Harbin. Más de 40 escultores trabajan en una pieza de 23,8 metros de altura, que es emblemática del lugar. El señor muñeco de nieve forma parte de las obras monumentales exhibidas en el Festival Internacional de Harbin. El lugar es conocido como la capital mundial del hielo, la nieve. Sus esculturas son gigantes, detalladas, artísticas, y este año se utilizarán un total de 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve para crear una de las atracciones turísticas de invierno más populares de China.
Los arquitectos de la IA han sido reconocidos como personalidad del año por la revista Time. Además, científicos han documentado el hallazgo más importante de huellas de dinosaurios en el centro de Bolivia. Ana María Palacios ofrece un resumen de estos acontecimientos relevantes. La revista Time nombró como personalidad del año a los arquitectos de la inteligencia artificial, al considerar que su labor en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando profundamente a la humanidad. Entre las figuras destacadas se encuentran Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI e Elon Musk de xAI. La publicación señala que han tomado el volante de la historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestras formas de vida. El robot humanoide Unitree Ji-Wan ya puede jugar al baloncesto como un profesional. Puede moverse con naturalidad, controlar el balón y marcar canastas con bastante precisión. Los especialistas utilizaron Skill Mimic, un sistema de inteligencia artificial que replica los movimientos humanos a partir de videos y trajes de captura. Científicos anunciaron el mayor hallazgo de huellas de dinosaurios en el centro de Bolivia, un descubrimiento de gran relevancia paleontológica que aporta nuevas pistas sobre las especies que habitaron la región hace millones de años. Se encontraron 1.700 vestigios fósiles y más de 16.000 huellas, muchas de ellas pertenecientes a terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus Rex. Luego de la pausa, 6 militares son investigados por la muerte de un joven de 19 años en Santa Elena. Un juez dictó prisión preventiva. En breve les contamos más de este caso. Un juez dictó prisión preventiva contra 6 militares en Santa Elena y se los acusa de ejecución extrajudicial tras un operativo en el barrio La Libertad, donde un joven de 19 años falleció. Según la fiscalía, los uniformados irrumpieron en un inmueble donde supuestamente se expendía droga, pero ahí estaban 3 adultos y 2 adolescentes. Ellos quedaron detenidos, aseguraron que fueron golpeados por los militares, quienes les habrían aplicado descargas eléctricas con un cable de luz. Como resultado, el joven de 19 años se desmayó y al llegar al hospital murió. Por otro lado, uno de los militares sostuvo que durante el operativo la víctima realizó una maniobra como si fuera a sacar un arma de fuego. El fiscal John Tipanti detalla lo ocurrido. El perito de la fiscalía indicó que efectivamente en sus conclusiones cada uno de ellos presentaba signos de politraumatismos. Se debe indicar que esta valoración que se ha realizado de algún modo confirma la teoría de fiscalía que todos los ciudadanos, incluido la persona que falleció, fueron torturados, fueron de algún modo agredidos en el procedimiento que habrían tomado los señores militares. Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el crimen organizado en Ecuador y hoy anunciaron una recompensa de hasta $5 millones por uno de los principales miembros de Los Choneros. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura y o condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias El Churrón, considerado uno de los principales líderes de la organización criminal y terrorista Los Choneros. Bermúdez Cagua se convierte en el primer integrante de Los Choneros en ingresar al programa de recompensas contra el narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, el ecuatoriano participa directamente en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas de la organización, que ha extendido su influencia más allá de las fronteras nacionales. En junio pasado, Bermúdez Cagua, junto a Darío Peñafiel Nieto, alias Topo, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue acusado en cortes federales de Nueva York por tráfico y distribución de cocaína, además de tenencia de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.
De los 3 procesados, alias El Churrón, es el único que permanece prófugo, lo que ha intensificado la búsqueda internacional en su contra. Las autoridades estadounidenses sostienen que los choneros mantienen alianzas estratégicas con el cartel de Sinaloa, controlando rutas clave para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. En septiembre, el grupo fue catalogado oficialmente como organización terrorista extranjera y sus líderes identificados como terroristas globales especialmente designados, una medida que busca cortar sus redes financieras y limitar su capacidad de operación. El sistema de inteligencia de Ecuador detectó la presencia de la banda delincuencial peruana Los Navarro. Agentes de la policía ecuatoriana y la Interpol de Perú lograron la captura de uno de sus integrantes conocido como Diablo, quien operaba en 5 provincias con identidad falsa otorgada por una agencia del registro civil. Fabiola Santana con los detalles de esta operación conjunta. La organización criminal peruana Los Navarro se ha infiltrado en Ecuador. Lo detectó el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Ecuatoriana, que anoche, tras 6 meses de investigación, detuvo en Santo Domingo a quien era el enlace de esa banda transnacional y las células criminales nacionales dedicadas al tráfico de armas, droga, explosivos y también extorsión. Se trata de Julio César Navarro Medina, alias Diablo, quien fue incluido en la lista de objetivos criminales priorizados por considerarlo una amenaza nacional. En esa captura también participó la Interpol de Perú, donde también es requerido por homicidio y tenencia de armas. En Perú, los Navarro están vinculados a sicariatos derivados de disputas por minería ilegal. Y en Ecuador, mediante el Diablo, lograron operar en Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ríos y Sucumbíos. Julio César Navarro logró operar de forma clandestina porque en el registro civil consiguió la identidad falsa de un ciudadano fallecido con antecedentes por tráfico de drogas. Alias Diablo permanecerá detenido en el país en tanto se concrete su extradición. Esta es la segunda banda criminal peruana detectada en este año. A inicios de noviembre, en Zamora Chinchipe, fue destruido un campamento ilegal de la organización Los Trujillanos, también vinculados a la minería ilegal, y en septiembre fueron detenidos 18 de sus integrantes. 10 días de heladas en Cotopaxi dejan 600 hectáreas afectadas porque los cultivos no resisten cambios bruscos de temperatura y hay también precios en alza en los mercados de la provincia. Sandy Espinosa con la información. Una racha de 10 días de heladas sigue golpeando a los cultivos en Cotopaxi, con afectaciones que se extienden a nuevas zonas. A 15 kilómetros de La Tacunga, en la parroquia José Huango Bajo, el termómetro desciende hasta los 3 grados bajo cero y una capa espesa de hielo cubre los sembríos. Maíz, frijol, habas y alfalfa se congelan antes de que amanezca. Isabel Gutiérrez sembró 1 hectárea de maíz con la expectativa de duplicar su inversión en el primer trimestre de 2026, pero las heladas frenaron el crecimiento de las plantas. Yo he invertido más o menos unos $400 con semilla, peones, tractor. Y ahorita todo eso es una pérdida y nuevamente con las heladas, sí, hemos perdido con las heladas. Mientras que en Mulaló, 10 kilómetros más al norte, estos días se registra un fenómeno inusual. Los cultivos amanecen con temperaturas muy bajas y horas después enfrentan cerca de 20 grados. Ese cambio brusco quema las hojas. La misma situación se repite en Pujilí, Salcedo y Saquicilí, donde se estima que 200 agricultores están afectados. Afectaciones parciales de aproximadamente 300 hectáreas de diferentes cultivos y afectaciones o pérdidas totales de un número similar de hectáreas a nivel de provincia. La pérdida de cultivos ya impacta en los precios. En el mercado mayorista de La Tacunga, el principal mercado de abasto de la provincia, el choclo, las papas y las habas registran alzas de al menos el 30%. Las pérdidas se acumulan en las parcelas y entre los productores, que hoy asumen los costos de un evento climático que no ha dado tregua. Un espectáculo a la luz de las velas y mucho ritmo colombiano se presentará este viernes en la Casa de la Música de Quito. Diana León con los detalles. ¿Y por qué llegarían
en días malos. ¿A qué te refieres, Santiago? Las últimas funciones de la obra Isla Santa se presentan en el estudio Polsen, en el barrio Las Peñas de Guayaquil. Escrita por Andrés Palma, la pieza cuestiona el progreso cuando se pasa por alto a la naturaleza. Totalmente confirmado. El colectivo teatral Salto pondrá en escena la producción hasta el sábado. Las funciones empiezan desde las 8 de la noche. ¿Sabe cuándo va a venir el secretario del Ministerio del Ambiente? En Quito, la Sala de Cine de la Flaxo presenta esta semana su Festival de Cine de Altura, con películas de montaña y aventura. Se proyectarán cintas como La Última Expedición, la película animada El Reino de Kensuke y el drama Girl Climber. Los horarios y cartelera se pueden consultar en las redes sociales de la Sala Sur Flaxo. La Sonora Dinamita, orquesta embajadora de la música colombiana, ofrecerá un espectáculo en la Casa de la Música en Quito. La tierra linda de Pambe. El show de las velitas rescata la tradición del vecino país de encender este objeto al anochecer del 7 de diciembre. El concierto con gaitas y acordeones será este viernes a las 8 de la noche. Un censo reveló que hay 246 flamencos en Galápagos. Es una especie endémica que enfrenta desafíos por la presencia de cerdos que comen sus nidos y también otras plagas. Diego Puente con los detalles. Galápagos es el único lugar del país donde existen flamencos en estado natural. Hay dos especies, una migratoria que llega desde Chile y otra, una subespecie endémica que se reproduce en las islas. Esta última fue censada a inicios de diciembre por el Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos. Estas aves, que destacan por su característico color rosado, son monógamas, es decir, escogen una pareja para toda su vida. Viven entre 20 y 30 años y su primera anidación inicia a los 5 años. Pueden poner un huevo al año, pero no siempre lo hacen. Depende de un clima estable y disponibilidad de alimento. Están ubicados en 22 lagunas, en las islas de Isabela, Floriana, Santa Cruz y Santiago, y en un par de islotes. En las lagunas se encuentran estos invertebrados o macroinvertebrados de los cuales se alimentan, y también son los sitios idóneos para que ellos formen sus nidos. Desde 1996 se realizan conteos técnicos anuales para conocer el estado de su especie. Este año se contabilizaron 246 individuos y el número se mantiene en el promedio de la última década. Los técnicos se coordinan para contar a la misma hora a los individuos y evitar la duplicidad de los resultados. Se busca precisión para conocer la realidad de la especie que está amenazada por plagas traídas desde el continente. La estabilidad en el número de individuos se da por la presencia de alimento en las lagunas monitoreadas, sobre todo de pequeños camarones y macroinvertebrados. Así concluimos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en Ecuavisa nos convertiremos en el canal oficial de la Copa Libertadores de América. Sí, y además las noticias se actualizan todo el tiempo en nuestras redes sociales. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan una